Estamos arrancando estas 4 semanas con una miniserie y estoy muy emocionado de poder empezar con la primera parte. Como ya viste, Navidad, el inicio de la redención. Sabemos que Navidad, más que reuniones familiares, regalos y todas estas cosas, hay un significado verdadero que nos apunta hacia Jesús, nuestro Redentor. Entonces, a la luz de la Escritura, vamos a estar viendo durante estas 4 semanas y para cerrar el año, celebrando esta conmemoración, la encarnación de Cristo. Entonces, prepárate para este mensaje, acompáñame ahí. Vamos a estar leyendo Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 15. Pero antes de esto, sabemos que estas fechas son no sé, nos emocionan mucho, ¿va? Y es de que sabes que vas a ver a familiares que tal vez están fuera, o vas a tener días de descanso para estar con familia y vas a poder pasar esos momentos muy especiales. Estás emocionado, tal vez del otro extremo, bien ansioso y preocupado por los regalos, ¿no? O porque no tienes para regalar y estamos desenfocados de lo que verdaderamente significa esta época. Pero estaba leyendo acerca del Adviento, que es como esta celebración de la venida de un Redentor. Y es algo tan importante que tal vez la palabra Adviento no la escuchamos mucho, suena más como a la Iglesia Católica, pero esta celebración, al leer un poquito de fuentes confiables, como un artículo de Coalición por el Evangelio, para ser honestos, leía y me daba cuenta qué tan importante era, y descubrí también que los movimientos heréticos más grandes y el daño que se ha hecho a la sana enseñanza de la Escritura surgió en los primeros siglos de la iglesia. Entonces fue por esto que se celebraba el Adviento o esta venida de nuestro Redentor, porque era importante resaltar la encarnación de Cristo. Dios se hizo hombre y se hizo semejante a nosotros para rescatarnos. Así que es muy especial esta celebración, y en esta época de Navidad es bueno recordar esto. Es bueno recordar el amor de Dios hacia nosotros, un amor que nuestros corazones distraídos fácilmente tienden a olvidar de qué se trata. Es un amor que nos llena completamente de consuelo, de paz, en los momentos difíciles, en los momentos cuando nos equivocamos, en los momentos de dolor. Pero también nos lleva a darle gloria a Dios en aquellos momentos de alegría. Así que, iglesia, hoy vamos a detenernos en esta escritura, en este pasaje, donde vamos a ver el principio de la caída del hombre. Vamos a ver sus consecuencias, pero también el pasaje termina con una hermosa promesa, la promesa de un Redentor. ¿Estás listo? Bien, entonces sabemos esto, la venida de nuestro Redentor se refiere a la celebración en esta fecha de Navidad de que el hecho de que Cristo vino, Cristo nació, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó, y ¿qué crees? Un día regresará. Amén, iglesia. Amén, y es lo que celebramos. En esta primera parte vamos a ver la promesa de un Redentor. Me gustaría leer algunos versículos. Capítulo 3, ¿me puedes acompañar ahí? Dice el versículo 1: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido para que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales. Voy a poner una pausa ahí. Me gustaría orar antes de entrar de lleno con este pasaje. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque creemos y hay una convicción en nuestro corazón de que al escuchar tu palabra escuchamos tu misma voz hablando a nuestros corazones y a nuestras conciencias, Señor. Pido tu ayuda, pido tu gracia, pero sobre todo el poder de tu Espíritu Santo que obra, Señor, a través de tu palabra predicada, Señor. Pido que convenzas a nuestros corazones de quién eres tú, Señor, y de qué es lo que estamos recordando y celebrando en estas épocas, Señor, navideñas. Pido que nos enfoques en ti, Señor, en el verdadero significado, en nuestro Cristo Redentor, y que terminemos más enamorados y cautivados, Señor, por ti en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vemos esta primera parte. Vamos a ver la desobediencia del hombre y la caída. Cómo el hombre desobedece. Como contexto, capítulos anteriores, capítulo 2, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio toda autoridad y potestad para cuidar, para cultivar todo lo que había en el huerto del Edén. Él tenía la responsabilidad de cuidar y de disfrutar todo lo que había, a excepción de un árbol que estaba en el centro del huerto. Es el árbol del que no podían comer. En pocas palabras, Dios le dice a Adán: todo esto, así como la película aquella, ¿no? Todo lo que ves acá te pertenece, excepto aquella parte, este árbol está prohibido para ti. Hay una restricción para ti. Entonces Dios demandando obediencia desde el principio. Pero vemos aquí que Génesis 3 nos da el inicio de la caída y explica el origen de toda maldad que podemos ver el día de hoy, de toda transgresión, contradicción, intrigas y problemas en las que vivimos hoy. Así que es importante, a la luz de la palabra, ver de dónde viene todo esto. El libro de Génesis se le conoce como Orígenes. Es como de dónde viene, la raíz, de dónde viene todo. Y es importante que podamos ver, y nos conviene, que de dónde viene el pecado, de dónde viene la maldad, de dónde viene esto que sale y que brota naturalmente de ti y de mí, cuando es un día muy bueno, un día muy especial, los niños se portaron bien, no hay broncas con la esposa, todo, te echaron lonche, el trabajo, todo bien, y algo sucede en un semáforo, alguien se te atraviesa y ¡pah!, todo explota, ¿no? ¿De dónde salió eso? Entonces creo que todos los que estamos acá tenemos una relación con el pecado, ¿sí o no? Nada más yo. Sí, 3, ok, bien. Vamos a orar por los demás. Se escucha de algunas personas que dicen: no, es que yo no soy tan malo. Yo me he topado con la oportunidad de compartir el evangelio a alguien, y de verdad el primer argumento es: no, espérame, yo no soy drogadicto, yo no he engañado a mi esposa, yo no he robado, y tienen su lista, ¿no? de pecados como moralmente más graves. Y es como, ok, pero a la luz de la palabra nos damos cuenta y el evangelio nos muestra la realidad. Somos más pecadores de lo que somos, hermanos. Así es. Si no lo tenías presente, te lo recuerdo el día de hoy. Es lo que la palabra nos enseña. Entonces hay personas que pueden decir: no, es que yo no soy tan malo. O yo conozco a una persona, una abuelita de no sé cuántos años, que era tan buena, pero era una persona como solo le faltaba a Cristo. ¿Has escuchado eso? O sea, pero nos damos cuenta que aunque decimos: bueno, es que nadie es perfecto, tendemos a minimizar la maldad del hombre, ¿sí o no? Pero Génesis nos habla y nos deja muy claro, creo que nos abre el panorama de lo que está sucediendo. Este pasaje nos vamos a encontrar con lo que llamamos el pecado original, y no es como que el pecado de marca de Adán y Eva, no, es las consecuencias de este pecado. Ahora todos hemos nacido manchados por el pecado, corrompidos por el pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. No es, bueno, esta persona era tan buena, lo conocí, era muy amable, de repente algo le pasó en su vida, alguna desgracia, y se hizo el más amargado, el más orgulloso. No es como cuando la gente se hace mala, es que desde fábrica venimos manchados y cargando con esta condenación del pecado. Y entrando al versículo 1 dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo del Señor que Dios había hecho. Y Dios dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho,
no comerán de ningún árbol del huerto. Desde ahí distorsionando, ¿no? Una verdad muy a medias. Observemos el versículo 1, dice que la serpiente era astuta y no atacó a Adán, atacó a Eva. Satanás en forma de serpiente le hace frente a Eva. Desde el principio vemos Satanás trastornando la institución del matrimonio, haciendo a un lado al hombre y atacando a la mujer para usurpar la autoridad del hombre. ¿Te suena familiar eso? La propuesta de Satanás fue muy sutil. La propuesta de Satanás, de la serpiente, fue usando artimañas, engañando. ¿Por qué? Porque la mujer era su objeto de ataque. La mujer estaba siendo la parte más débil. ¿Por qué? Porque la mujer necesitaba ser protegida por el hombre, por Adán. Tal vez estaba falta de experiencias y del consejo que tenía que dar el hombre. Recordemos que la instrucción de no tocar este árbol, de no comer de este fruto prohibido, fue hacia Adán. Entonces Adán tenía que hacer su labor de cuidar todo, ¿sí? Y como buen mayordomo tenía que instruir a la esposa, a Eva. Pero aquí vemos que Satanás, muy astuto, va y engaña a Eva. Y no quiero que las mujeres de acá digan, ya ves, nos engañaron. No, o sea, fue seducida la mujer, pero al final ella comió del fruto. La serpiente no le puso el fruto en la boca y dijo, tienes que comer. No, hubo una decisión propia. Pero dice acá, el versículo 2, que la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, no es como que no de todos. Y empieza a entablar una conversación la mujer con Satanás. Las mujeres tienden a ser platicadoras, ¿no? La mayoría, ¿o no? ¿O me tocó una así? Nada. Entonces esta conversación con Satanás, y vemos cómo el corazón de Eva está siendo seducido. Mientras más entabla la conversación, vemos que sale a la luz la primer mentira que encontramos acá en la Biblia. Dice la serpiente, si comes de esto, lo que va a pasar realmente es que serán como Dios. Y justo ahí comienza la espiral descendente del pecado y la muerte, resultando en una separación completamente de Dios. Así que la primera gran mentira que el hombre creyó es que tenemos la capacidad de ser como Dios. Y de ahí viene todo el problema, de ahí viene todo el caos. Mira, somos creados para adorar a Dios. Y si no estamos adorando a Dios, contemplando a Dios y tomándolo como lo más importante en nuestra vida, vamos a estar adorando a alguien o a nosotros mismos. Y esto termina en caos. Eso es un gran problema. Esto nos lleva a la muerte. Fíjate lo que dice después de esto. El versículo 6 dice que cuando la mujer vio el árbol, 3, perdón, que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, dice que el árbol era deseable. O sea, ella se puso a contemplar aquello que no debía tomar. Y vemos claramente cómo es que caemos en el pecado. Vemos cómo opera el pecado en nosotros. Dice pero ¿cómo está ahí el asunto? Porque pues Dios creó al hombre y todo lo que hizo era bueno. Pero Dios da instrucciones y siempre vemos cómo Él demanda esta obediencia. Dios no creó robots, Dios creó hombres a su imagen y semejanza, que tengan esta capacidad de deleitarse con su Creador, de disfrutar, de ser plenos en Él. Entonces, dice acá en el versículo 14, después de esta conversación, dice que los ojos se les abrirán, ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y son como verdades a medias, ¿sabes? No sé si te ha pasado cuando estás como ahí en un dilema preguntándote, bueno, esto me conviene, esto no. Mira, gracias a Dios tenemos la palabra de Dios, tenemos la escritura, que más que un libro de instrucciones nos muestra quién es Dios, cuál es su carácter y qué es lo que Él demanda de ti y de mí, perteneciéndoles a Él, siendo sus hijos. Así que no nos permitamos caer en este error de conversar con la tentación, de ser seducidos y todavía después de eso echarle la bronca a Dios.
Es que si Dios todo lo sabe, si Dios es soberano, ¿por qué permite que estas cosas me lleguen aquí cerca? ¿Por qué permite estas personas? ¿Por qué permite estas tentaciones? ¿No te ha pasado eso? He escuchado al amigo de un amigo, dice, no, sí nos ha pasado, la verdad. Nos encontramos ahí justificando nuestro pecado. Entonces, el pecado en esencia, según lo que vemos acá, es una falta de confianza en Dios. Adán y Eva dejaron de confiar que la palabra de Dios, la instrucción de Dios tenía mucho más peso y era verdad, y empezaron a considerar que lo que decía la serpiente podía ser verdad. Entonces el pecado es una falta de confiar en Dios, es un acto de incredulidad. El pecado se manifiesta al hacer lo que Dios nos prohíbe o el no hacer lo que Dios nos demanda. Vemos que la instrucción para Adán era: todo esto es tuyo, a excepción de este árbol. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque aunque es agradable y su fruto se ve que es delicioso, mantente lejos, si no, vas a llegar a tu fin. Pero parece que esta instrucción de Dios no tuvo mucho peso en ese momento. Adán y Eva fueron seducidos y pecaron. Mira lo que dice Pablo en Timoteo. Primera de Timoteo 2, 13 y 14 dice, versículo 13: porque Adán fue creado primero, después Eva. Aquí está enseñando la instrucción y está dando hablando de las funciones dentro de la iglesia, pero me llama la atención porque pareciera que toda la bronca es de Eva. Dice acá, Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero ¿quién fue instruido? Adán. Entonces la responsabilidad no es acá del hombre o de la mujer, es de todos. Tal vez podremos decir, ¿qué onda con Adán? ¿Qué onda con Eva? ¿Qué les pasó en ese momento? Si yo hubiera estado ahí, lo hubiéramos arruinado y peor. La verdad, si nos ponemos honestos, hubiéramos tratado de negociar, ¿no? A ver, espérame, a ver qué me conviene más. Sí somos. Adán y Eva nos representan bien, no podemos juzgar a ellos. Pero fíjate, vemos acá que la mujer fue culpable, pero engañada y pecó. Adán fue creado primero y fue quien recibió la instrucción directamente de Dios. No fue engañado, así que no tiene excusa, y pecó. O sea que la manera en que opera el pecado en las mujeres y en los hombres puede ser distinta, pero al final voluntariamente pecamos contra Dios. No son las circunstancias las que nos orillan a pecar. Es nuestro corazón manchado por el pecado, que puede ser seducido por Satanás, por la tendencia del mundo y por nuestros propios deseos. Están muy serios, ahí voy ya. Versículo 7, fíjate lo que dice. A partir del versículo 7, después de esta conversación muy interesante y catastrófica también por las consecuencias, vamos a ver a partir del versículo 7 las consecuencias inmediatas de la caída. ¿Cómo es qué es lo que hace el pecado en nosotros? ¿Por qué es importante predicar acerca del pecado? ¿Por qué es importante tener una teología correcta del pecado? ¿Por qué nos conviene saber cuál es nuestra realidad? Es que Cristo ya me hizo una criatura nueva, sí, pero hay una doble naturaleza todavía luchando entre sí, dentro de ti. Entonces necesitamos estar convencidos de esta realidad para descansar en la promesa que veremos al final del pasaje. Dice el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero que viene como consecuencia inmediata de la caída es la vergüenza. Adán y Eva corrieron. Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Ya estaban desnudos desde antes, pero en el momento que entró la maldad, en el momento que viene el pecado y la desobediencia a Dios, esta separación espiritual con Dios, viene la vergüenza. Viene la vergüenza. Ahora experimentaron por primera vez en el Edén la vergüenza. Ellos no sabían qué era esto. De ahí nuestra tendencia a querer solucionar nuestra maldad, esconder, cubrir nuestro pecado, resolver problemas sin la ayuda de Dios. La vergüenza que Adán y Eva experimentaron en ese momento era el resultado de una comunión con Dios que había sido completamente alterada. Así que lo primero que pasa cuando tú y yo pecamos es la vergüenza. ¿Sí o no? Nos escondemos.
Nos escondemos de Dios como si pudiéramos lograrlo. Adán y Eva cosieron unos delantales de hojas de higuera. Esto muestra los esfuerzos tan limitados, insuficientes para cubrirse delante de Dios, o para esconder su vergüenza, su pecado delante de Dios. Ellos se sintieron desprotegidos. Mira esto, el pecado nos lleva a sentir una vergüenza, pero también nos lleva a mirarnos como desprotegidos por Dios. Parecía que estaban olvidando que en lugar de esconderse podían acudir a este Dios, su creador, para clamar por misericordia. Versículo 8 dice: y oyeron, estando escondidos, tratando de cubrir su desnudez, oyeron que el Señor se paseaba en el huerto en el fresco día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Lo primero que viene es la vergüenza, pero también viene acompañado de la culpa. Ahora ellos se consideraban culpables delante de Dios. Y Adán y Eva, como consecuencia de su desobediencia, estaban experimentando esta agonía, porque ahora había una culpa que los estaba agobiando. Ahora miraban sus transgresiones más grande que todo lo que Dios había creado, que todo lo que había hecho que era bueno, sin darse cuenta de la posibilidad que tenían de tener ese acceso, porque Dios se paseaba por el huerto igual que lo hacía antes. Qué irónico. Vemos capítulos atrás que Adán conversaba con Dios de una manera natural. No se atemorizaba, él estaba conversando con Dios. Qué glorioso es eso. Pero ahora, a causa del pecado, viene la vergüenza y un sentimiento de culpa. Como que ahora no tienen acceso a Dios. Ahora podemos ver el cuadro deprimente de aquellos que sufren con su pecado y la maldad que los invade antes de acercarse al trono de la gracia para encontrar perdón. Y muchos de los que ya hemos encontrado la gracia de nuestro Señor nos encontramos igual, lidiando con la culpa a causa de nuestro pecado, con la vergüenza. La culpa es necesaria, sí, porque nos sensibiliza acerca de lo mal que estamos. Pero la culpa o el remordimiento sin arrepentimiento de nada sirve, nos hunde. Entonces la culpa que podemos sentir sin el arrepentimiento solamente nos va a llevar a una desesperanza y a una profunda depresión, tristeza, y va a ser terrible. Pero no termina aquí. Versículo 9 dice: el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y el hombre respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿qué es aquellas consecuencias, algunas de las consecuencias inmediatas que podemos ver acá a causa del pecado? La vergüenza, la culpa, y ahora dice que tuvo miedo de Dios. Ahora estaba atemorizado Adán. Mira esto, Dios hizo la pregunta: ¿dónde estás? Como si supiera. Claro que lo sabía. Dios esperaba algo más con esta pregunta. Dios esperaba que Adán y Eva salieran a su encuentro pidiendo ayuda, que confesaran su pecado, que se arrepintieran, que se volvieran a Él. Pero hay un esfuerzo en ellos, y estas palabras que hacen, donde podemos leer esta pregunta, debió sonar de una manera devastadora en el Edén. Seguro que era en un tono distinto. Ahora Dios los está llamando para que muestren la tragedia que ha sucedido. Ahora su desesperanza y la condición en la que se encontraban. Fíjate, el hombre estaba experimentando por primera vez vergüenza y miedo, culpa contra Dios. Qué terrible es eso. ¿No te has sentido así? Sí, sí nos sentimos así. Entonces en esta ocasión la voz retumbó en el Edén: ¿dónde están? ¿Dónde estás? Conscientes de que no podían escapar de Dios, esperando que ellos volvieran, que ellos regresaran a Él. Este llamado los obligaba a salir de su escondite,
Este llamado los llevaba a reconocer su condición y presentarse delante de su Creador. Mira que cómo esto nos da mucha luz y en cuanto a nuestra lucha actual contra el pecado. Porque no me vas a dejar mentir. Esta lucha contra el pecado del creyente, del verdadero creyente que sí peca, pero cada vez peca menos y le duele más, debería de ser así. Porque estamos convencidos que quien comenzó la buena obra la va a ¿qué? Perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hay una promesa de Dios que a los que estamos en Cristo estamos en este crecimiento, madurez, en este caminar gradual para ser cada vez más conformados a Cristo. Pero la realidad es que también estamos lidiando contra esto. El pecado adámico le llaman algunos. Entonces, lo que Adán hacía antes de la caída era hablar con toda libertad, con toda confianza delante de Dios. Pero ahora había una gran separación y una ruina total. Mira lo que dice, si te sientes extraño a lo que estoy hablando, mira lo que dice Romanos 3:23. Dice Pablo, hablando de la condición humana: por cuanto todos pecaron y no alcanzarán la gloria de Dios. Algo que hace el pecado en ti y en mí es que, porque todos pecamos, dice que nos separa de esta comunión gloriosa con Dios. Mira lo que dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 1. Era nuestra condición antes de Cristo. Dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos. ¿En qué? En sus delitos y pecados. No es como que estaban enfermitos, estaban batallando un poquito. No, estaban muertos. No se podían salvar a sí mismos. No tenían la condición para salvarse, ni el deseo para salvarse. Esto era la condición antes de Cristo, según Pablo en el capítulo 2 a los Efesios. Si seguimos leyendo nos damos cuenta, pero Él es rico en misericordia. Amén. Entonces, esta lucha contra el pecado, esta contienda del día a día contra el pecado, no nos debe dejar ahí, como se sentía Adán en ese momento, con la culpa, con la vergüenza y con el miedo, sino que nos debe llevar a mirar a Dios, nos debe llevar a acercarnos a Dios. Así que, dejando de juzgar a Adán y Eva, porque ellos nos representan muy bien, ¿cómo conectamos esto con la época que estamos viviendo hoy? Hoy es, mira, hay un rollo de si el arbolito sí, si no, si todas las decoraciones, los regalos y las comidas, si el día, si fue el 25. Yo no vengo a resolverte eso. Lo que vengo a recordarte es el gran acontecimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo hombre porque necesitábamos un redentor. Así que la Navidad, hermanos, la Navidad, más que un recordatorio de todo el buen momento que podemos pasar y fiesta, es un recordatorio perpetuo de nuestra pecaminosidad. La Navidad nos debe de recordar que éramos pecadores y necesitábamos la promesa de un redentor. Lo irónico de todo esto es que muchos celebran la Navidad, y aún creyentes, en un desenfreno pecaminoso. Bueno, nada más ese día, ¿no? Ya el domingo ya me pongo a cuentas. ¿Sí pasa o no? O en Ensenada, dice el pastor. Mira, muchos toman estas fechas y estas fiestas como pretexto para pecar, cuando fue realmente por causa del pecado del hombre que Dios tuvo que hacerse hombre para morir en una cruz por nuestros pecados y así pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Esa fue la causa por la que fue enviado. Entonces es bueno recordar esto y decir: espera, o sea, esta fiesta, este tiempo en familia me debe recordar algo más. Hay algo más profundo en todo esto. Debo de ser consciente que soy un miserable pecador y que necesito a un redentor todos los días, no solamente los domingos, no solamente en esa noche buena, o no sé si sea tan buena, donde celebras con la familia. Es un recordatorio de todos los días. Necesitábamos a un Salvador.
Entonces estamos en esta parte de la sentencia del pecado, pero vamos a pasar también a una promesa. Antes de la promesa vemos el versículo 11. Mira lo que dice acá. Sigue la conversación. Después de que se esconde el hombre y después de que vemos estas consecuencias inmediatas del pecado, vemos el versículo 11 que dice: Dios le dice al hombre: ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo?, le preguntó Dios. Veamos que Dios se dirige a Adán y Dios le hace la pregunta: ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? La respuesta: el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera. O sea, espérame, o sea, como responsabilizando a Dios porque él tuvo la bronca de haberle dado a Eva, ¿no? ¿Te parece familiar eso? ¿Cómo tratamos de excusar nuestro pecado y cómo responsabilizamos a los demás por nuestras faltas? Faltas de carácter, falta de inmadurez, por nuestras fallas, nuestros deslices que les decimos, que voluntariamente pecamos. ¿Sabes cuál fue el problema en el Edén de por qué pecaron Adán y Eva? No fue un asunto de ingenuidad. ¿Ingenuidad? ¿Sí? Gracias. No fue un asunto de eso. No eran demasiado ingenuos. No, eran demasiado orgullosos porque quisieron ser como Dios. Quisieron ser igual a Dios. Quisieron servir primeramente a sus deseos que a la voluntad de Dios. No les importó el costo de que iba a haber una separación de Dios. No les importó nada. Se prefirieron antes a ellos. Entonces, lo que nos lleva a pecar es nuestro orgullo. El creernos firmes delante de la tentación, el tratar de conversar con la tentación, a ver hasta dónde puedo. Yo sé que aquí es más, ya para tal fecha yo ya le paro con esto. Me aviento una trance en el trabajo. Testimonio, no es cierto. Pero es una oportunidad. No, mira, ya nomás junto para esto y ya le paro. De todos modos, Dios conoce mi corazón. Ay, juela. Dios sabe para ofrendar más, ¿no? Para las misiones. Estamos torciendo, pues, estamos como tratando de negociar con Dios o ponernos a nosotros en el centro de todo. Iglesia, esto debe de hablarnos el día de hoy esto. Debe de traernos a la memoria qué es lo que estamos haciendo, si estamos siendo conscientes de dónde viene la raíz del pecado y las consecuencias del pecado y de quedarnos ahí. Pero mira, versículo 11 y 12, al 13 empiezan como que en echarles la bolita, ¿no? ¿Nunca jugaste como a la papa caliente? Ya revelé mi edad, ¿sí? ¿Todavía juegan los niños eso, no? Sí, y había unos bien tramposos que estaban así y se esperaban no sé cuánto tiempo y te aventaban al último ¿Sí pasaba eso o no? ¿Dónde están para que se arrepientan? Nada. Entonces, sí pasa eso. Pues así estaban Adán y Eva echándose la bolita. La mujer que tú me diste, es tu bronca. Va con la mujer, le dice: no, la serpiente, yo no fui. Pero ninguno quedó absuelto de su culpabilidad. Adán y Eva pecaron contra Dios. Eva dice: la serpiente me engañó y comí. Pero mira, ni el desesperado esfuerzo que tuvieron Adán y Eva por pasar la culpa al otro o a la serpiente, ellos eran responsables por dejar de confiar en Dios y desobedecerle. Así que vemos aquí que lo que está haciendo Adán y Eva es mostrar una fidelidad ahora a Satanás. ¿Cómo está eso? Ahora ellos están distorsionando la verdad, igual que la serpiente. Ahora ellos están acusándose entre ellos, igual que el acusador. Es más, están finalmente acusando a Dios. Así que su esfuerzo por ocultar su pecado, lo único que hacía es exponerlos más y más. Y sí somos, hermanos. Muchas veces somos. Mira lo que dice el versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Mira, Dios estaba viendo las consecuencias de la desobediencia, pero no lo iba a dejar ahí. Dios siempre tenía un plan.
Y Dios está a punto de darles esta gran promesa que tenemos tú y yo el día de hoy. Y merece recordarlo y celebrarlo. Fíjate, lo que sucede acá es que ahora la maldición no viene sobre Adán y Eva, viene sobre la serpiente. Dice, maldita serás. Ahora la serpiente representaba todo lo odioso, todo lo vil, todo lo repugnante, todo lo bajo. Eso es lo que representa Satanás. No converses con él. No escuches su voz. No te permitas ser seducido. Es lo más vil y repugnante y odioso que puede haber. En el Edén Dios le dio una palabra de esperanza a Adán y Eva. No lo dejó ahí. Junto con las consecuencias del pecado, ahora Él está a punto de presentarnos la buena noticia en medio del caos. Versículo 15. Dice Dios, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Mira lo que hace Dios. Después de maldecir la serpiente física que estaba ahí arrastrándose ahora maldice a la serpiente espiritual, al mentiroso, al seductor, a Satanás. Y vemos claramente aquí el evangelio. La primera vez que vemos el evangelio en la escritura es Génesis 3:15. Dios está hablando de aquel redentor que había de venir, que aplastaría la cabeza de la serpiente, y aunque ella le heriría el talón, lo haría sufrir, el hijo de la simiente de Eva sería victorioso. ¿Sabes de quién estamos hablando? Cristo. Cristo es aquel que ha vencido en la cruz. Mira lo que dice Romanos 16:20. Pablo lo explica de esta manera, alentando a sus hermanos. Romanos dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. He aquí la promesa de un redentor. Así que tú y yo, si estamos en Cristo, podemos considerarnos victoriosos en Él, porque Cristo es el que ha vencido. Aquí está la promesa de Dios. Dios no dejó desprovistos a su creación, a Adán y Eva y a nosotros que nos representan, sino que nos ha dado la promesa de un redentor. Mira lo que pasa acá. A pesar de la rebeldía que había en estos hombres, en los primeros hombres, Adán y Eva, a pesar de que Adán sabía que estaba llegando a su fin la historia, la condenación que había, ahora tenía que trabajar con el sudor de su frente y tenía que sufrir la mujer dolores de parto, la mujer someterse a su marido era lo más sufrido, yo creo. Pero a pesar de todo esto, aquí tenemos el evangelio, la buena noticia en medio del desastre. Mira esto, esta promesa de un redentor se cumplió miles de años después. Dios se encargó de preparar al mundo a través de la ley y de los profetas. Y sabemos que la descendencia de la simiente de Eva no eran sus hijos. Después se ve con Moisés, después se ve con David. Y sabemos que el hijo de David es Cristo, es Jesús. Es aquel niño que nos ha nacido de una virgen. Es lo que estamos celebrando ahora, que esta promesa del Redentor se cumplió, iglesia. Esto es lo que estamos celebrando, esto es lo que estamos recordando, que sorprendentemente, después de los estragos del pecado y de la caída y de toda la condenación que vino, Dios tenía un mejor plan. ¿Cuál era? Este plan era un sorprendente ataque final contra la serpiente. ¿Por qué? Porque envió a su hijo para vivir una vida, para morir, pero también para resucitar, venciéndolo y aplastándolo completamente. Fíjate esto, cuando termine toda esta promesa, la culpa que había en Adán y todo lo que nos manchó a sus descendientes por el pecado, ahora la muerte que Dios había pronunciado sobre su propia creación quedaría anulada por la muerte del Hijo, dándonos vida eterna. Eso es algo glorioso que tú y yo podemos hoy recordarlo. ¿Cómo se salvaron los hermanos del Antiguo Testamento si no tenían a esta promesa cumplida? No había nacido el Mesías.
Faltaban muchos años para que esto sucediera. Ellos confiaron en la promesa. Ellos creyeron en la promesa y eso fue suficiente. Pero tú y yo hemos visto en Cristo la promesa cumplida, ¿sí o no? Amén. Dios nunca hace promesas que no pueda cumplir, ¿sabes? Podemos apelar al carácter de Dios. Dios es inmutable, Él no cambia. Así que recordar el carácter de Dios nos hace descansar en la fidelidad de su promesa. Él es fiel, Él lo ha cumplido, lo que vemos acá. Génesis 3:15 se ha cumplido y se está cumpliendo y se cumplirá por completo. Jesús es el cumplimiento de las promesas. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:3. Y nuestra esperanza es viva, dice, porque Cristo resucitó. No esperamos una posibilidad de que esto se logre, de que seamos completamente redimidos del pecado. No, esperamos la realidad en Cristo, su resurrección. Hermanos, es un hecho. Cristo vino a este mundo, vivió una vida de obediencia perfecta, pero también fue a la cruz. Y no solo eso, venció a la muerte y al infierno mismo, pero ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué? Regresará. Y ahí veremos la promesa completa. Un redentor aplastando a su adversario. Bendito sea, dice Primera de Pedro 1:3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y justo como lo escribió el apóstol Pablo, Romanos 15:13, mira esto. Y el Dios de la esperanza, dice, ¿quién? El Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, hoy estamos celebrando esta esperanza que tenemos. En esta Navidad es bueno recordar la esperanza que tenemos, y la esperanza que tenemos es Cristo. Amén. Nuestra esperanza descansa en la salvación que Dios nos ha dado. Hemos recibido su salvación por gracia, no por nuestras buenas acciones, no porque buena gente era, qué amable. No. Todas nuestras obras eran como trapos de inmundicia, no alcanzaban el estándar de Dios. Dios se tuvo que humillar a sí mismo enviando a su Hijo. Así que nuestra esperanza descansa en esta salvación que hemos recibido por gracia. Nuestra esperanza es futura, es eterna, es inconmovible. Nuestra esperanza no está en lo que hayamos hecho o lo que podemos hacer. Nuestra esperanza está en la obra de Cristo en la cruz, y a Él sea la gloria por eso. Amén. Iglesia, Dios ha prometido enviar a un redentor y lo ha hecho en la persona de su Hijo. Jesucristo es su nombre. Debemos recordarlo. El apóstol Juan escribió: habitó entre nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. En Él estaba la vida, la luz de los hombres. Es su luz, la luz de Cristo, la que brilla en la oscuridad. La razón por la que Jesús nació en un Belén en forma de bebé era para vivir una vida perfecta, obediencia perfecta, morir en la cruz, siendo perfectamente hombre, completamente hombre. La vida que tú y yo no podíamos vivir, y muriendo como un criminal en la cruz. En esta Navidad, iglesia, familia, hermanos, en esta Navidad nuestra atención no es un pesebre en Belén. Nuestra atención es el Gólgota, donde Cristo fue crucificado. Amén. Él se humilló, haciéndose semejante a nosotros. Segunda de Corintios 8:9, fíjate lo que dice el apóstol Pablo: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Wow.
Y aunque en esta época se habla mucho del niño Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Espero que no tengas ahí un niño Jesús y le des besos a las 12. Me han contado. Pero si es así, ese es el verdadero significado. Que aunque se hable de un niño Jesús que nació en un pesebre, Jesús no se quedó siempre como un niño. Él creció y vivió una vida perfecta, demostrando su gran amor por nosotros, muriendo en nuestro lugar por nuestros pecados para vida eterna. Estas son las buenas nuevas, iglesia. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Nos ofrecen salvación a través del perdón de nuestros pecados. Es solo por gracia, es solo por Cristo y es solo por la fe en Él. Este mensaje nos debe de llevar a esclarecer y atesorar el verdadero significado de la Navidad. Jesús se encarnó. Jesús se encarnó. Dios envió a su Hijo, y gracias a esa obra salvadora es que podemos recuperar lo que se perdió en el Edén. Como consecuencia del pecado, estábamos separados de Dios, pero ahora por medio de Cristo podemos vivir para siempre en su presencia. Solo ahí encontramos plenitud. Solo en Él encontramos paz y gozo. Solo en Él conocemos el verdadero amor. Mira lo que dice Romanos 5, 12 y 19. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, refiriéndose a Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pero ahora, versículo 19, Pablo se refiere al segundo Adán, que es Cristo. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias a Dios por enviar a su Hijo, quien nos ha redimido con su sangre. Hermanos, ¿qué significa esto? Lo escuchamos cada domingo, pero estamos bien conscientes y tenemos bien presente qué es lo que significa para nosotros el día de hoy. ¿Qué significa recordar estos versículos, recitar estos versículos el día de hoy? Significa que cuando Cristo murió, no estaba siendo castigado por sus propios pecados, porque Él nunca pecó. Más bien era el castigo del pecado de su pueblo. Mira esto. Mientras Cristo estaba colgado en el madero, Jesús cargó con todo el horrible pecado de los suyos. Toda su rebelión, toda su desobediencia, todo su pecado cayó sobre sus hombros. Asimismo cargó con la gran maldición que había cuando se pronunció en el Edén la sentencia de muerte. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. El primer Adán vivió, pecó y fue maldito. El segundo Adán vino, no pecó, pero fue maldito en la cruz. Mira este gran contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, la maldición del primer Adán trajo condenación para nosotros. Pero la maldición del segundo Adán en la cruz trajo redención para los que confiamos en Él. A Él sea toda la gloria por siempre. Hermanos, estoy entendiendo esto hasta aquí. De verdad estoy temblando con estas verdades, porque estas verdades hablan de ti y de mí si estás en Cristo. La verdad de que Dios se encarnó y murió en la cruz por nosotros tiene implicaciones para ti el día de hoy.
Pero no es hasta que somos conscientes de la atrocidad y de la maldición que cayó sobre Él, siendo inocente. Él enmudeció. Él mismo dijo: nadie me entrega, yo doy mi vida. Ves a este corderito yendo a la cruz, inmolado, sin mancha, pero resucitando como el león de la tribu de Judá, quien ha vencido. Amén. Bien pente yo. Mira lo que significa esto, para que nos quede más claro. Significa, hermanos, que el que debía haber muerto en la cruz era yo y no Jesús. Yo debía haber sido castigado y no Jesús. Aún así Él tomó mi lugar y murió por mí. Isaías 53 nos da una escena clara de lo que había de suceder en la cruz. 700 años antes se profetizó esto. ¿Y qué es lo que sucedió? Que eran mis transgresiones que fueron por sus heridas, fueron intercambiadas por sus heridas, mis iniquidades por su castigo, mi pecado por su quebranto. Su muerte compró mi paz, sus azotes ganaron mi sanidad, iglesia. Su tristeza compró mi gozo, su muerte me ha dado vida. Es esta realidad de que el Hijo de Dios se hizo hombre para redimirnos y darnos vida eterna junto con Él, que lo cambia todo. Sea cual sea la situación que estás viviendo en este día, sea cual sea la tristeza, sea cual sea el dolor, sea cual sea tu lucha contra el pecado, esto es esperanzador. Esto nos debe de llevar a volvernos a Dios, a confiar y descansar en su promesa. Esto nos muestra hasta qué punto Dios nos amó tanto. El Dios infinito de gloria fue capaz de descender hasta lo más profundo para elevarnos juntamente con Él. Entonces sé que la realidad del creyente es que estamos siendo tentados constantemente, estamos siendo seducidos por una cultura en este mundo. Sé que estamos siendo atacados por nuestro adversario, el diablo. Sé que estamos siendo también completamente atacados y esta lucha contra nuestros deseos. Pero tenemos la esperanza en nuestro Redentor, quien ha vencido el pecado y ha aplastado la cabeza de Satanás, y Él cumplirá su promesa por completo. El misterio oculto se nos ha revelado, iglesia. La espera terminó. Nació un bebé con toda la plenitud de Dios en un mundo hecho por Él. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sabes? Si te sientes solo el día de hoy, quiero recordarte esto. Dios con el pecador. Cuán gloriosa es su gracia. Inmerecedores de su amor. Y aquí estamos, meramente por su gracia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos lo celebran? ¿Cuántos le dan gloria a su nombre? Vivíamos condenados a la muerte, pero nos ha venido nuestro Redentor. Él llegó a nuestro rescate. Mira, sé que en estas fechas, para cerrar el año, no todo es felicidad. Sé que hay personas, de hecho hay estadísticas de que hay mucho, el índice es muy alto, el porcentaje de muertes a causa de suicidios. Que así como muchos están celebrando en familia, hay otros que están hundidos y profundamente hundidos, frustrados, angustiados en una tristeza a causa de la soledad. Pero tenemos una esperanza acá. Te recuerdo que si estás en Cristo, la gran esperanza que tenemos es que nuestro Redentor no solamente vino y venció en la cruz, sino que volverá. Apocalipsis 21:4 describe el futuro estado donde tú y yo estaremos, Él enjugando nuestras lágrimas de los ojos que aquellos que confían en Él, eliminando completamente el dolor de la muerte, de la tristeza y del llanto. ¿Eso no es esperanzador, iglesia? Es bueno recordarlo el día de hoy. O tal vez caigamos en toda esta cultura, en todo este consumismo. Estás ansioso y preocupado porque no tienes para dar regalos.
afanados, pero recordemos el verdadero significado de la Navidad. Este mundo, iglesia, es pasajero. Esta vida no lo es todo. Cristo sí lo es todo. Así que ¿qué mayor regalo podemos dar? ¿Qué mayor regalo podemos dar al mundo? ¿Qué mayor regalo podemos tener? Mira, yo pudiera darte todo el dinero del mundo. Es un decir. Sí. Pero si al final de tus días mueres y vas a una condenación eterna, ¿de qué te valió todo lo que acumulaste en esta vida? Pero Dios, que es grande y rico en misericordia, nos ofrece vida eterna gratis por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas son las buenas noticias. Estas son las buenas nuevas de salvación, iglesia. Estoy terminando, amigos. Si tú nos acompañas, no sé, por primera vez, segunda ocasión, te sientes nuevo acá y dices: yo ando probando a ver si me convencen los hermanitos. Mi oración es que Dios te convenza de lo pecador que eres, pero también de la promesa que nos ha dado por medio de Cristo. Entonces, si te sintieras lejos cuando hablamos de esta comunión con Dios, de este mensaje de salvación, si te pudieras sentir lejos por causa del pecado, quiero decirte esto: la promesa se cumplió en Jesús. Ha venido un Redentor y nos ha salvado del pecado. Así que ven a Cristo con un corazón sincero, con fe y arrepentimiento, para experimentar su gracia que nos reconcilia con Dios, perdonando nuestros pecados, pero también dándonos una nueva vida. La invitación es para ti. Si estás en esa decisión, si le entregas tu vida a Dios o no, o si lo recibes en tu corazón, no tienes que recibir nada. Él te recibe a ti por medio de su gracia y misericordia. Acércate a Él en fe y arrepentimiento. Y para mis hermanos que están acá, esto es un buen recordatorio. Si estamos en una lucha contra el pecado, contra los estragos del pecado, la buena noticia es que Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó y nuestro Redentor regresará. Amén. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tanto amor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, por tu riqueza, por tu misericordia, Señor. Pedimos que a través de este mensaje nos lleves a preparar nuestro corazón para celebrar con gozo tu primera venida, pero también para recordar y esperar con gran expectación tu segunda venida, Señor. Gracias Dios por la obra que has hecho por medio de Jesús. Hoy queremos, ¿por qué no te pones en pie? Y vamos a seguir adorando un momento, pero con esta convicción, convencidos de que es por medio de Jesús y su sangre que hemos sido acercados al trono de su gracia para ser reconciliados con Él. Así que aquí, si confías en Jesús, si has depositado tu confianza en Él, nadie está demasiado lejos de su gracia. Nadie, ninguno es. Tu pecado no puede manchar la pureza de Jesús. Su santidad, es su santidad la que puede cambiarnos. Es el corazón de Dios que nos hace volvernos a Él. Así que ora con tu corazón ahí de una manera fervorosa, con un corazón sincero. Vamos, levanta tu voz y di: Señor, quiero ser consciente de esta gran verdad. Quiero descansar en tus promesas. Quiero reconocer que tú eres mi Salvador, mi Redentor, aquel que me rescata día tras día, Señor, del pecado, de sus estragos, Señor. Aquel que no me abandona, aquel que no me deja solo, aquel que me permite experimentar por medio de su gracia paz, gozo, Señor, y tu amor. Te damos toda la gloria, Señor, y seguimos adorando con este corazón. Amén.